Qué gusto recibirles en esta Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán para la presentación del libro Marruecos, Rastros Perdidos, autoría de nuestra querida amiga Silvia Pérez Campuzano, que va a contar con los comentarios de Miriam Estela Suárez de la Vega, de Laura García Arroyo y de don Manuel Gómez Peralta. Agradecemos la presencia de todos ustedes, don César Camacho, señor Vega Camargo, doña Jacqueline Pechard, y de todos ustedes. Y antes de iniciar esta presentación, nuestro director general, el licenciado Cristian Carrillo Puerto Alvarado, nos va a dirigir unas breves palabras. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Fundación Miguel Alemán y a la Biblioteca Mexicana de la misma fundación. Agradecer la presencia de todos ustedes que se hayan dado el espacio para poder venir. Seré breve porque hoy vamos a escuchar cosas mucho más interesantes. Nada más reiterar la apertura que existe por parte de nuestro presidente honorífico del patronato, don Miguel Alemán Velasco, y de la señora Claudia Alemán Mañani para que todo esto sea posible. Como muchos de ustedes saben, la fundación tenía como génesis difundir la obra del expresidente, que por eso es que tenía sus programas, el de turismo, que hoy nos acompaña aquí nuestro coordinador y nuestra vicecoordinadora, el licenciado Vega y Dominique, pero también el tema de salud, el tema de innovación agroalimentaria y el tema ecológico. Pero existe una vertiente sobre humanidades que es lo que nos hace hoy estar aquí y que forma parte importante de estos eventos. Entonces, sean todos bienvenidos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, a que conozcan nuestros eventos y que cuando quieran puedan tener una visita guiada de todo este espacio que era la casa del expresidente Miguel Alemán. Sin más, cedo el uso de la voz para que continúen con el programa. Pues muy buenas tardes. Realmente me emociona y me alegra que estén conmigo esta tarde lluviosa, que algo nos dejó descansar por suerte. Agradezco a la Fundación Miguel Alemán, a su director general, el licenciado Cristian Carrillo, y a todo el equipo que le acompaña en su tarea, la posibilidad de permitirnos gozar del ámbito cultural que es esta biblioteca mexicana, pues no hay nada más deseable que estar rodeado de infinidad de libros para hablar de una nueva publicación, en esta ocasión de Marruecos, Rastros Perdidos. Mi agradecimiento de manera muy especial a quienes tienen la gentileza de compartir su valioso tiempo con nosotros para presentarles el libro. Gracias, Miriam Suárez, Laura García y Manuel Gómez Peralta. Muchas gracias. Y para aprovechar bien el tiempo, sin más, me permito iniciar esta presentación con la lectura de una semblanza de Miriam Estela Vázquez de la Vega, quien se trasladó desde Toluca, de donde es originaria, para estar con nosotros. Ella es doctora en Humanidades, con mención honorífica por la Universidad Anáhuac México Norte, maestra en Humanidades por la misma institución y licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, titulada en todos los casos con honores. Sus líneas de investigación son la hibridez literaria, los estudios de género y la literatura contemporánea. Es académica e investigadora asociada en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Anáhuac, México, coordinadora del Seminario Permanente de Literatura Mexicana del Centro Anáhuac de Humanismo Mexicano. Asimismo, diseña e imparte diplomados de literatura en el Centro de Educación Continua y en la Universidad Autónoma del Estado de México es docente definitiva y presidenta de la Academia de Humanidades en la Facultad de Ingeniería. Colabora además en revistas académicas, literarias y culturales mexicanas e internacionales. Es columnista de Fusilerías y conduce el podcast Pétalos Circundantes. En el año 2021 creó la Academia Digital Expertum, Literatura para Florecer tu Vida, espacio destinado al análisis, difusión y revisión de las humanidades, así como a la creación de contenidos, corrección de estilo y editorial. Después de escuchar este amplio currículum, lo único que podemos decirle a Miriam es: te escuchamos, Miriam, muchas gracias.
Bueno, pues muy buena tarde. Para mí es un honor y un privilegio estar este día con ustedes. Los libros siempre convocan, siempre unen y qué mejor espacio para hablar de Marruecos, Rastros Perdidos. Gracias, Silvia, por la invitación y qué honor compartir este espacio con quienes presentamos. Bueno, como decía Silvia, vamos a comenzar y a mí me gustaría justamente comenzar diciendo que el libro convoca, une, abre posibilidades, revela, más aún teje encuentros, como el que compartimos esta tarde, gracias a Marruecos, Rastros Perdidos, una experiencia de lectura, diría en este momento, una franca invitación a compartir la lectura. Y esto lo digo sobre todo porque tal cual les voy a pedir que vayamos al libro en algunos momentos y que podamos verdaderamente explorarlo y compartirlo, podamos adentrarnos en él, porque creo que es la única manera de conocerlo y de conocer la fuerza y el interés y el ímpetu de Silvia. En este libro es posible descubrir la literatura de viajes, uno de los géneros más antiguos y complejos de la tradición literaria. Narrar el viaje representa construir un tejido de enunciación, organizar la mirada, discernir, cuestionar, crear un mapa de pasos. Y si vamos a la página 38, si me acompañan, me parece muy valioso que podamos observar que Silvia nos comparte verdaderamente un mapa. Y aquí está el mapa de la ruta en la que ella, junto con Susana, pues viajaron por Marruecos, ¿no? Entonces eso me parece muy valioso porque diríamos que se trata de un recorrido espacial que recuerda la idea del espacio como un sito entre cruzamiento de movilidades, como lo definió el historiador y filósofo francés Michel de Certeau. Cito: el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle, geométricamente definida por el urbanismo, se convierte en espacio por intervención de los caminantes. Igualmente, la lectura es el espacio producido por la práctica del lugar que constituye un sistema de signos, un escrito. Hasta aquí, Sarto. Es decir, que las rutas por las que andamos cobran valor cuando las significamos y cuando nos significamos en ellas. De lo contrario, podemos pasar por muchas calles, por muchas avenidas, por casas, por lugares, por restaurantes, y si no nos representan algo, si no nos apropiamos de ellas, se nos olvidan, ¿no? O sea, es muy probable que pasen de largo. Este escrito, que también es un lugar, configura asimismo un mapa del yo. En este caso, el yo de Silvia, que se revela en dos tiempos, 2003, luego, 21 años después, 2024. Su paso por tierras marroquíes se despliega a través de 25 capítulos en los cuales aborda su historia personal, aunada a la sensación vital de pertenencia, que en aquel primer viaje le fue sensorial e instintivamente descubierta. Vamos a la página 17. Y en la página 17 podemos descubrir muy al principio del texto, encuentro, sí es la primera justo, voy a leerlo. Se lo dije a ella: pertenezco a este lugar, de aquí soy, fui, convencida de que en algún momento, no sé cuándo, en qué siglo, bajo qué circunstancias, formé parte de este mundo. Todo me era afín, todo lo reconocía, lo sentía. Lo supe desde que sus aromas pasaron gritando para quedarse en mí, para no dejarme más. Lo supe cuando a mi lengua llegaron los primeros sabores, gustos intensos, mezcla de especias, de frutos, de carnes, de flores. Estuve segura desde el momento en que me perdí en la profundidad de los ojos de quienes me miraban sin apartar la vista, en la negrura de las pupilas que ocupaban casi media cara de los niños, ojos apenas nublados por un mar de pestañas que los hacían dulces, pero también melancólicos. Así abre el texto, con un encuentro. Obviamente no les voy a decir hacia dónde se va este capítulo, quienes ya lo leyeron lo saben y quienes no, queda ahí para que ustedes también exploren esa ruta. Y
En el segundo viaje le permitió atender con minuciosidad su desplazamiento para encontrarse consigo misma y tal vez acudir a una raíz cuyo origen no se queda en un lugar conocido, sino la une a una historia ancestral al norte de África que sorpresivamente entendió, la configura, tal como lo indica en la página 45, Raíces, se titula, y dice: durante semanas di vueltas a esa añeja idea de escribir sobre la búsqueda de mis raíces. Hacerlo no solo por el hecho de dejar un registro de emociones y encuentros, sino como forma de responder al estremecimiento que me provocó intuir mi pertenencia a un lugar, a una mirada, a los sabores y los olores que flotaban en el ambiente y que se adentraban en mi cuerpo, a una especie de exigencia primaria de encontrar esas raíces, a la necesidad de analizar las fantasías que me sobrevolaban y la imaginación loca que me gritaba que estaba allí porque un dromedario me cargó sobre sus jorobas. Podía ver sus largas y delgadas patas casi flotando sobre sus enormes pezuñas que, en la lentitud de su cadencia, apenas parecían tocar la arena. Un viaje que me llevó a un destino que no sabía si sería el mío. Así, la lectura guía por esos rastros marroquíes, me pregunto si perdidos, que permiten hilar un tejido que se entrelaza. Tal entrelazamiento permanente, como ella misma lo menciona en la página 21, y aquí leeré brevemente la última parte, entiendes que la madeja no solo en apariencia es unitaria, empiezas a desenredarla, tomas unas de las fibras y pronto te percatas que también está formada por cientos de hilos que, al entrelazarse, constituyen algo único, diferente, que no es la suma de sus partes, que es distinto a esas mínimas hebras que descubriste inicialmente. Así es mi vida, todas las vidas, un entrelazamiento permanente. Ese entrelazamiento permanente se bifurca en, desde mi perspectiva de lectura, 3 caminos. Podría decir más, pero sería demasiado tiempo. Voy al primero que me parece muy relevante, la amistad. Uno de los aspectos significativos de la literatura de viajes es la dimensión afectiva del acompañamiento. Si bien muchos relatos privilegian la figura del viajero solitario, la amistad, cuando aparece, transforma el sentido del desplazamiento, lo convierte en una experiencia compartida, en la que el conocimiento del mundo se entrelaza con el descubrimiento del otro. Viajar en compañía implica también narrarse mutuamente, cuidarse, confrontarse, escucharse. Aquí aparece Susana, a quien Silvia describe como hermana por elección. Y me voy a atrever a decir aquí que desde lo personal, entrañable, amiga también, y gracias es el motivo, es el puente que nos unió a Silvia y a mí, porque además debo compartirles que este es el primer día que conozco a Silvia, físicamente. Yo conocí a Silvia primero por el libro, por la invitación y por el puente de nuestra querida amiga y entrañable amiga Susana. Y bueno, ¿qué puedo decir? Varios son los momentos donde Susana aparece a lo largo del relato, pero por razones de espacios solo destacaré uno. Y les invito a que vayamos a la página 36. En el segundo párrafo. En uno de los comercios, mi amiga Susana vio un collar que la enamoró. Tenía razón, estaba realizado en plata y piedra cornalina por miembros de la etnia bereber tuareg. Me pidió que negociara su precio, eufemismo para que yo procesara el regateo indispensable al que ella se resiste. Y allí nació una frase que nos acompañó el resto del viaje. Ante mi propuesta de precio a pagar, con una gran sonrisa, el encargado me respondió con señas y en deficiente castellano: no, yo en Teluet y usted en Timbuktu. Las carcajadas de todos distendieron el ambiente y ayudaron a un buen arreglo económico. Susana lo adquirió y pronto lo lució en su cuello. Desde ese momento no lo soltó. Increíble que cuanto hombre con quien nos topábamos al verlo exclamara «¡Tuareg!», mostrando su apreciación por la alhaja. Necesitamos ver
ese collar. Muéstranoslo, Shu. Bueno, hoy, al ser afortunados de compartir este espacio, pudimos conocer el collar. Yo estuve tentadísima a escribirle a Susana, por favor, lleva el collar, necesito conocer el collar, pero nos leímos la mente sin duda. Así, el viaje en clave amistosa transforma el modo de narrar la experiencia. Si viajar en solitario puede conducir a la introspección o al ensimismamiento, viajar con otro abre la posibilidad del relato compartido, del recuerdo doble, de la coautoría, de una experiencia que desborda la voz individual. Un camino esencial en el libro, también, es el encuentro con la maternidad. Esta es la segunda parte que reconozco valiosa en el texto. Con los pasos de Silvia por Marruecos en el primer viaje acompañada de Lorena, su hija, y a quien le dedica de manera por demás emotiva esta obra, se inaugura la necesidad de búsqueda personal, de sentido de pertenencia, y es a ella a quien le hace saber esta sensación tan poderosa como inexplicable. En el segundo viaje, Lorena aparece como una extensión de la raíz, como un llamado al corazón, como una cercanía continua. Hay una parte donde Lorena le pide un instrumento musical y Silvia dice, no, no voy a cargarlo, ¿cómo voy a cargar? O sea, no se lo voy a comprar. Y bueno, como buena madre, eventualmente se lo compró y por supuesto que Lorena lo tiene, uno chiquito. Y no lo trajo porque no nos leímos la mente, porque tampoco nos conocíamos. Finalmente, el viaje mismo representa de forma clara el sentido de este recorrido. No obstante, se trata de un viaje abierto a diversos encuentros. El literario, por ejemplo, desde el cual podemos acudir a las lecturas previas de la autora y los puentes que teje con los espacios que visita. Vamos a la página 93. El sonido de las páginas es lindo, ¿no? Primer párrafo. Algún atractivo secreto, algún misterio tiene Tánger, que ha sido inspiración para muchos escritores, incluso mito literario. La sola evocación de su nombre clama aventura. Fue notable el éxito de la novela de María Dueñas, El tiempo entre costuras, y de Cira, su segunda parte, que después se convirtieron en series televisivas. Tánger también fue el escenario que eligió Amin Maalouf para su excelente novela El último suspiro del viento, como hiciera años antes el español Juan Goytisolo, quien recreó Tánger en Reivindicación del conde Don Julián, y también Ángel Vázquez con La vida perra de Juanita Narboni. Por ser punto de encuentro entre los dos continentes, fue importante centro de espionaje para las potencias de la Segunda Guerra Mundial. Me estremece la idea de haber vivido esas épocas en lugares que, como Tánger, se prestaban al espionaje, al riesgo, a la aventura. Es histórico, pues. De manera precisa, el texto permite comprender aspectos del pasado que se significan en el presente del viaje y que amplían la posibilidad de descubrir los espacios más allá de la mirada individual, sino como una parte, como un entramado determinado por el tiempo y la memoria. Líneas arriba aludí a la pregunta sobre los rastros perdidos. Quizá el viaje más profundo es el íntimo, aquel que permite cuestionar nuestra condición humana, los recuerdos, las experiencias vividas, el presente cuya dimensión se desborda hacia las huellas generacionales de otras vidas, otros tiempos, otras manifestaciones de nosotras y nosotros mismos. Para ir hacia el cierre, y es por mi parte la última vez que hojeamos el libro, vamos hacia la página 192. Segundo párrafo. ¿Cuántas de esas mujeres con quienes me cruzo que se reconocerán en mis labios, en mis cejas, en mi figura y colorido? Quizá piensen que les soy familiar, que les recuerdo a algún antepasado cuya foto conservó alguien, como lo hago yo. Me intriga pensar si a otros les ocurre algo semejante a lo que me sucedió cuando sentí en mis entrañas la pertenencia al pueblo marroquí.
váyase a saber si Berebere o algún otro. En ese primer y presuroso viaje en compañía de Lorena, en esos momentos no me detuve a averiguarlo. Ese viaje fue puro sentimiento y gozo y corazón abierto para que entrara Marruecos en mí. Por eso resultó tan maravilloso. Supe que a ese lugar pertenecía, que en algún pasado remoto yo había tenido que ver con gente que tenía esos ojos, esa tez, que algo de mí había surgido de esa tierra, algo que aún se mantenía en la profundidad de mi ser. Bueno, ¿qué más podemos agregar, no? Es muy potente. Por último, les comparto que conocí Marruecos hace más de una década, pero hoy, gracias a la fina tanto como franca pluma de Silvia, y digo franca porque obviamente ustedes encontrarán, o quienes ya lo leyeron encontraron momentos en los que hace críticas, en los que cuestiona procesos, condiciones de carácter histórico, de carácter cultural, de carácter social. Y esa franqueza se agradece, ¿no? Porque vela otra perspectiva que nos saca del espacio meramente turístico. Entonces, regreso. De la franca pluma de Silvia, he vuelto a la memoria de aquellos días en los que también, con una amiga, mi amiga Cristina, me maravillé, confronté, emocioné, cuestioné en aquellas tierras llenas de encanto. A la vez, aquel viaje se amplió. Pude situarme en sitios a los que no llegué, pero acudo en este presente gracias a las gratas descripciones que, con meticulosidad, tanto como una clara información histórica, cultural, religiosa y social, Silvia nos regala en este libro de tejidos azules, desérticos, íntimos, profundos, capaces de convocarnos esta tarde aquí para celebrar su llegada y bordar desde nuestra propia lectura nuevos viajes, nuevos encuentros y, espero, nuevos relatos. Pues tal como dejara sentado el viajero y escritor marroquí Ibn Battuta, cito, viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Muchas gracias. Muchas gracias. Como comentó Miriam, efectivamente no nos conocíamos. Y yo comentaba con algún amigo que soy una loca y arriesgada, porque debo ser la única persona que se le ocurre invitar a la presentación de su libro a alguien que no la conoce y que simple y sencillamente le manda el libro y le dice, ahí te va a ver qué piensas. Entonces, pues así soy. Un poco lo mismo me ha sucedido con Laura, porque si bien nos conocimos, según me hizo recordar ella, hace 12 años, en una despedida de soltero de Lorena, pues fue un contacto muy breve, muy esporádico, y yo de Laura sí sabía, o sea, porque escucho, veo y gozo la dichosa palabra en el Canal 22, programa que les invito a que no dejen de ver. No sé si sea lo único que valga ya la pena en Canal 22, pero cuando menos eso vale la pena. Bueno, sin más preámbulo, les digo que a continuación, y antes de cederle la palabra a Laura, a quien muchos de nosotros conocimos precisamente por la televisión, me permitiré compartirles un espléndido texto que escribió para este momento, que bien podría titularse ¿Quién soy? Yo, Laura García Arroyo, soy traductora de profesión, editora y lexicógrafa de oficio y amante de las letras por definición. Nacida en España, llegué a México en el año 2002 para dirigir el Departamento de Diccionarios de Ediciones SM. Conduzco desde hace 23 años la dichosa palabra en Canal 22 y me asomo a cuanto proyecto cultural y de difusión del lenguaje se me cruza. He publicado 2 libros, Enredados y Fundelele, y amo inventar y jugar con las palabras junto a mi hijo Santiago, que tiene 5 años, esta es acotación mía. Y mi letra favorita, la letra favorita de Laura, es la ñ. Después preguntaremos por qué.
Bienvenida, Laura, por favor. Hola. Soy tímida, no crean. Buenas tardes, es un honor estar aquí, es un honor estar también acompañados. Gracias Silvia por invitarme hoy, gracias Lorena por ser cómplice siempre, gracias por traerme a este maravilloso sitio que yo no conocía. Yo cuando llegué a México hace 25 años vivía cerquita de acá y nunca se me ocurrió pasar por aquí y nunca vi esta biblioteca. Entonces gracias por este regalo extra de estar esta tarde aquí con todos, porque siento que en un lugar de letras, como decía Miriam, pues qué bonito hablar de libros y poder compartir lecturas. Efectivamente, Silvia y yo nos conocimos brevemente en dos momentos bonitos, importantes de tu vida, en la vida de tu hija, y entonces encontrar este libro donde se juntan esas dos personas, pues también me hace mucha ilusión. Muchas de las cosas que dijo Miriam también las había pensado yo, así que no me voy a repetir, pero voy a empezar con un proverbio. Ya saben que cuando las cosas no saben de quién son y se tienen que decir y citar de alguna manera, o son proverbios chinos o son anónimos. Bueno, este puede ser cualquiera de las dos cosas. Y dice, quien regresa de un viaje no es la misma persona que partió. Y a mí de por sí, que me gusta viajar también mucho, no en vano vivo a 10.000 kilómetros de donde nací, pues me caen bien las personas que viajan. Me caen bien las personas que observan, me caen bien las personas que luego vienen llenas de historias, de aventuras, porque no sé si se han fijado, pero hay mucha gente que viene de viajes. ¿Cómo te fue? Bien, bien, todo fabuloso, me encantó. Más, quiero más. Y hay muy poca gente que se tome la molestia, el tiempo, las ganas de además tomar notas. Eso me gustaría saberlo, Silvia. Si tomas notas durante el viaje, si luego lo escribes todo mientras viajas o es cuando ya regresas, porque realmente esa es la manera de compartir una experiencia. Esa manera de no regresar igual que cuando uno se va, se ve mucho en todas las formas que uno descubre al viajar de uno mismo. No sé si han oído también esa frase de cuanto más lejos estoy es cuanto más cerca me siento de mí, o cuando estoy muy perdido es cuando más me encuentro. ¿Por qué? Porque uno cuando está en momentos muy al límite y viajando suele ser todo muy bonito, pero también hay momentos un poco críticos, que te roban el pasaporte, que te asaltan, que te pasa cualquier cosa, que te enfermas. Y como estás fuera de tu casa, pues esos momentos se vuelven un poquito más delicados. Y uno tiene que resolver, y uno tiene que pedir ayuda, y uno conoce a gente. Viajar solo es maravilloso porque uno se convierte en protagonista, en testigo de un solo viaje, pero cuando uno comparte un viaje, siento que hay una manera ahí de tener a un testigo al lado que diga, no me lo inventé, ¿verdad? Esto sí pasó. Y que puedas compartir con esa persona y completar también la experiencia. Cuando uno sueña y luego se levanta y dices, no sabes lo que soñé, y te empiezan a contar, en realidad nadie cuenta los sueños tal cual los ha tenido, porque nadie recuerda al 100% todo lo que ha soñado. Y entonces ahí empezamos a meter como ficción, sí, como para hacer un relato más completo y que sea más interesante, porque si no el otro se queda así como de, pues qué bueno tu sueño, pero ¿y? Creo que con los viajes pasa un poco igual. Con los viajes uno pasa muchas cosas, pero hay cosas, hay momentos, hay situaciones que uno no recuerda al 100%. Y entonces para poder relatarlo, todos somos narradores natos, lo que hace uno es pues completar. Y para hacerlo más divertido, más interesante, la cosa está en que me escuchen, en que sea agradable lo que estoy diciendo, pues hay que ponerle un poquito, ¿no? Completarlo con ciertas licencias poéticas que todos nos permitimos al contar cosas que a lo mejor no son 100% apegados a la verdad, pero qué bonito queda para que el relato sea completo y sea amable. Yo lo que siento aquí con Silvia es que ella sí se apegó a la verdad, que ella sí es una observadora, esos ojos que tiene de turista, pero también de cronista, también de tener una sensibilidad de observar las cosas e imaginarse momentos, porque uno cuando va es como de, ¿cómo sería si yo hubiera nacido aquí? ¿Cómo sería si yo viviera en esa casa? ¿Cómo sería si yo tuviera que transitar por esta calle todos los días para ir a trabajar, para ir a lo que fuera? Y uno tiende a imaginarse a otro yo en esas circunstancias y ver un poco cómo sería. Y tal cual, como decía Miriam, pues ver un poco a otra persona, imaginarse cómo sería
pues, qué piensa esa persona de mí, si se ha encontrado, ¿no? Si nos encontramos en un restaurante a miles de kilómetros, en cuestiones del azar, hablas mucho del azar en este libro y sin duda hay mucho del azar en los viajes, no está todo tan programado, y cómo los viajes empiezan desde antes de tomar ese medio de transporte para llegar a otro lugar, el decidir dónde, con quién ir, ¿no? Les hablaba antes de que en solitario se va muy bien, pero contar con alguien que sea testigo y que poder complementar esa historia a dos voces, siento que enriquece mucho más la narrativa, incluso la experiencia. Y luego es importante al regresar de un viaje, pues recordarlo. Y si lo recuerdas con alguien que ha estado ahí presente, pues siempre están los chistes, los chascarrillos, las anécdotas y las risas que a veces solo uno entiende si ha estado ahí, porque pues es mucho más divertido cuando se vive, cuando luego uno lo cuenta y es como de, no, pero es que tenías que haber visto, ¿no? Que era muy divertido. Entonces ahí se convierte en una experiencia mucho más enriquecedora donde también uno se espejea con el otro, uno aprende de sí mismo viendo un poco cómo es compartir, ser flexibles, escuchar al otro, algo que te puede haber fascinado en un viaje, pues a lo mejor al otro le pasó un poquito inadvertido. Y Silvia lo que hace aquí es llevarnos a todos de viaje, un poco nos mete en su maleta, nos mete en su mundo, nos lo cuenta. Me hiciste pensar un poco en esas máquinas Polaroid, ¿no? Que hacías así y salía automáticamente la foto, porque siento que hay instantáneas. O sea, nos deja muy picados, Silvia, en muchos de esos relatos, porque es como, quiero más, quiero saber más. Pero creo que utilizas las palabras precisas para no resultar empalagoso y ni exagerado, sino decir, aquí te dejo esto y reflexiona, aquí te dejo esto y piensa, aquí te dejo esto. Y qué bonito es que en este mundo, de que todo sea inmediato, de que todo es así, de una estimulación visual y auditiva completamente exagerada y a veces hasta desbordante, pues que de repente Silvia nos invite también un poco a detenernos, a observar, a pensar en las cosas que vemos, a imaginarnos. Uno puede estar en un museo y ver una serie de pinturas y ya, ¿no? Repetir datos. Pero no, es más allá de qué tiene ese personaje, qué podía estar pensando cuando, vuelvo a los proverbios, esa famosa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, en realidad es una mala traducción. La expresión original en chino, que se era china, la tradujo a alguien mal traducida, pero en realidad decía, una imagen expresa lo mismo que 10.000 palabras, ni siquiera eran 1000, eran 10.000. Entonces, digo, no se trata de hacer como una competencia entre la imagen y la palabra, el texto escrito ni la oralidad, no va por ahí, sino que todo suma, porque además este libro lo que tiene son unas imágenes, unas fotografías que evocan, que sugieren, que invitan y que uno juega a verlas un ratito, a cerrar los ojos y a imaginarse cómo será eso en color, cómo será eso con los 5 sentidos puestos ahí, poder oler, poder escuchar, poder tocar, saborear. Bueno, pues no sé, si estás en el desierto igual no te comes la arena, pero bueno, puedes poner a funcionar todos tus sentidos. Y el poder dedicarte 1 o 2 minutos, que eso también lo dan los viajes, ¿no? Cuando uno tiene muchos tiempos de espera, muchos tiempos de trayecto, muchos tiempos de pensar y mirando al infinito, uno va a un paisaje y no se tiene que ir corriendo, a no ser que vayas en un viaje organizado con el milímetro bien cronometrado, pero si no, uno sí. Uno de mis viajes más placenteros en la vida ha sido a las Barrancas del Cobre en Chihuahua y lo máximo era sentarte en una roca y mirar al infinito y estarte ahí 2 horas. ¿Qué hacías? Nada, mirar. Nos tomamos tan poco tiempo en mirar, en detenernos, en ver cómo pasan las cosas con lentitud, que me parece que eso también es una reivindicación de este libro. Es decir, está muy bien tener muchas fotos, tener muchas sensaciones, tener muchas estimulaciones, pero el hecho de darse el lujo de irse a otro lugar y poder observar y poder luego tomarse el tiempo para escribirlo y compartirlo de esta manera con nosotros, siento que no solamente es un regalo que nos hace, sino realmente una cosa disruptiva en estos tiempos de decir, no, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer. Aquí dices en la solapa que
coincidió con tu ocaso laboral. No me gustó nada lo de ocaso, pero siento que sí entendí lo de decir, bueno, ya no me invade tanto tiempo mi trabajo, ahora puedo elegir hacer cosas como escribir. Y creo que escribir hoy en día es un privilegio y un lujo tan poco apreciado que deberíamos todos tomarnos el tiempo a diario a escribir un poquito de qué ha pasado en nuestra vida, porque aunque pensemos que son vidas a lo mejor monótonas y sin mucho chiste, pero siento que todos tenemos esa capacidad para observar, para ser sensibles y para plasmar algo que va más allá de lo literal y que va más a la ensoñación y que va más a la reflexión. Y esto es lo que tiene también Silvia en este Marruecos, que además te confieso que yo siendo española no conozco Marruecos y me da mucha vergüenza decirlo, pero así es. Y yo tengo también un grupo de amigos con los que viajo, yo tengo también tu Susana, las tengo y cada vez que cumplimos de 5 en 5, de 10 en 10 años, hacemos un buen viaje, las 4 juntas. Y este año que cumplimos 50 todas, pues era Marruecos nuestro viaje. Se nos fue. Y no va a suceder este año, pero ahí está pendiente porque algo tengo yo con Marruecos que me llama pero no termina de cuajarse y siento que este libro y esta lectura y este día de hoy es una señal porque si algo tiene este libro es que cuando terminas dices, quiero saber si yo siento lo mismo que Silvia, si logro captar todo lo que ella me está transmitiendo, si soy capaz de ver las cosas con los mismos ojos, con el mismo corazón, con la misma sensibilidad que ella lo hace. Y efectivamente uno no sé si vuelve o no vuelve a los lugares a los que es feliz, pero es bonito años después, si tú lo hiciste 21 años después, regresar a un lugar que te había dado tanto y te había dejado también con tan buen sabor de boca y poder redescubrir cosas. Y esto podría ser una bitácora, podría ser un diario, podría ser una crónica, podría ser unas cartas de viaje, porque un poco también me contabas que los primeros libros que tú escribiste iban dedicados a Carmen, y ahora a Carmen te traicionaron y se los dedicaron a su mamá, pero todo queda en familia, así que no importa. Pero me parece muy bonito rescatar esta forma epistolar de contar la vida y de dejar que las cosas sucedan. Cuando uno manda un WhatsApp, uno está pendiente de la respuesta inmediata, y cuando uno manda una carta tiene que esperar al servicio postal, que ya sabemos que no es muy rápido, pero qué bonito también cultivar la paciencia y esperar a ver qué pasa con esa misiva que tú mandas, cómo la va a recibir el otro, y tener que esperar a que el otro te responda. Y a lo mejor han pasado 2 o 3 meses y a lo mejor ya uno no siente lo mismo, y sin embargo ahí están las sensaciones. Y siento que esto podría ser una de esas relaciones epistolares sin, digamos, la correspondencia, porque no recibimos nada a cambio, pero es como meter mensajes de botella tal cual, en la botella, y lanzarlas al mar y esperar a ver quién lo recoge. Y yo creo que todos nos podemos convertir en esos receptores que se encuentran de repente una botella con un mensaje dentro, que puede ser un relato, un capítulo de los de Silvia, y decir, a ver, ¿no? A ver qué descubro en estas letras, a ver qué siento, a ver qué me impulsa a hacer después, si voy a ir a Marruecos o no. Yo que tú iría a la embajada de Marruecos, porque sin duda alguna eres muy buena embajadora de todo lo que hay ahí. Y viajar también es leer. Como decía Miriam, hay muchas referencias literarias, cinematográficas, que uno, claro, cuando va a un país quiere saber qué opinaron otros antes de ir. A mí me pasó con Estambul y con Pamuk, con Lisboa y Pessoa, pero luego decidí que no, que mejor era leerlos todos al regresar, porque si no una se predispone. Entonces yo les recomiendo que si van a ir a Marruecos sí lean este libro antes y lo lean después para ver si sintieron lo mismo, porque siento que hay ahí una manera de una invitación, te lanzan así un anzuelo y luego te regresan para que vengas y me lo cuentes, para establecer una conversación. Los viajes también son conversar. Y también hay otra frase de Mark Twain que dice que viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, la intolerancia y la estrechez de mente. Y yo siempre he dicho que la literatura es ese periodismo que nos pone un poco en los zapatos del otro. Siempre pongo este ejemplo, pero es que funciona, ¿para qué buscar otro? Pero si uno quiere saber lo que siente un inmigrante al cruzar una frontera, pues puede leer el periódico y ver qué pasa, ¿no? Y decir,
pasaron tantos hoy, tal, vienen de tal sitio, bla, 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 bla. Pero si realmente quieres saber del miedo, de la incertidumbre, del desasosiego que está sintiendo un inmigrante al dejar su país y con lo que tiene puesto cruzar ante la incertidumbre, tienes que leer algo que haya escrito él, para ponerte en los zapatos de él. Y de esa manera eres capaz de sentir empatía o no, pero por lo menos cuestionarte cosas que uno piensa y que uno puede llegar a matizar de otra forma, de limar unos pensamientos, porque dices, ya vi cómo ve la vida otra persona, que a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero que me hace cuestionarme ciertas cosas. Y entonces para mí la literatura es ser más tolerante, viajar es hacerte más tolerante, porque es aprender cómo viven en otros lugares, cómo hacen ellos otras cosas, cómo hablan. Tú hablas aquí mucho del vocabulario y eso me encantó. Me encantó cómo te fijabas en las palabras, en sus significados. Por ejemplo, decías el riad, que es un hotel, pero no es un hotel, ¿no? Cómo hablas del Kashbah, cómo hablas del Ramadán. Son costumbres, maneras de ver la vida y de describirla muy diferentes a las nuestras, pero no por eso las desacreditamos, sino que intentamos ver por qué ellos lo ven así, si sigue siendo una montaña, si sigue siendo el sol, si sigue habiendo lo mismo para todos, y sin embargo sí es una concepción diferente de la vida, una filosofía, una manera de vivirla y de compartirla. Y pues que tú vayas a todos esos países, porque he leído que pues, a Indochina, a China, a la India, y a diferentes lugares que ahí mencionas, y me parece que eso te hace volver mucho más enriquecido como persona, sabiendo quién eres tú en realidad ante esas adversidades, ante esas situaciones que por primera vez te encuentras, pero también conociendo cómo son los demás en otras partes muy remotas, con otras realidades y otras situaciones muy diferentes a las nuestras. Entonces, pues gracias Silvia por llevarnos a Marruecos, por supuesto. Qué bueno que Lorena y Carmen te inspiran a eso, porque realmente es una inspiración leer todo eso. Y las historias siempre se construyen a partir de las narraciones de muchos. Entonces, para que una historia sea verdad, no hay una verdad absoluta, hay muchas verdades. Y cuanto más completas y más diferentes sean esas opiniones para contar ese mismo hecho, más apegado a la realidad será. Entonces, el hecho de que tú nos abras estas Polaroid, que yo digo que es como asomarte a algo, y de repente esa imagen que se puede expresar con 10.000 palabras, pero que sobre todo te provoca palabras. Y eso me cae muy bien de ti, porque hay gente que ve cosas y dice, y luego las cuenta o no, pero ahí se quedan en su mente. Pero el hecho de que a ti te nazca agarrar una pluma y empezar a contar todo eso que has visto, lo que te ha evocado y lo que has sentido, sí, e imaginarte ahí, en ese momento, en otras circunstancias, me parece que esto nos hace también ir más allá de los estereotipos que todos tenemos. La literatura de viaje no es una guía de turismo, evidentemente es una manera de expresar una experiencia. Nos ha pasado desde la Odisea, nos ha pasado con los viajes de Marco Polo, y nos ha pasado también con los relatos de García Márquez cuando era corresponsal. Él nos describía una Rusia, una Alemania que eran muy diferentes a las que teníamos en la mente todos, porque nos contaba la realidad, nos contaba, oigan, pero es que aquí casi no hay coches, oigan, pero es que aquí casi no hay tal. Entonces, eso solo te lo puede contar alguien que lo está viviendo y que te lo comparte con esa sensibilidad para decirte, yo no quiero ser tendencioso, pero sí quiero contagiarte lo que yo estoy sintiendo, porque me parece que es fascinante y lo quiero compartir. Entonces, yo les quiero compartir una pequeña travesura que hice con mi cómplice Lorena. Gracias, Lorena, por tomarte el tiempo de hacer esto. Porque lo que quise preguntar a la gente que te quiere, Silvia, es cómo te veían a ti regresar de los viajes, qué significaban para ti los viajes y lo que te evocaban o cómo te relacionaban a ti con esos viajes. Entonces, por ejemplo, Juliana, que anda por aquí, no te apenes, si quieres no digo tu nombre, pero lo que dice es lo siguiente, déjame ver. Cuando viajamos siempre nos fijamos en la belleza del paisaje, pero cuando viajamos con Silvia aprendemos sobre la belleza de la historia del paisaje. Viajes hechos inolvidables, por lo que aprendemos con su dedicación por la historia de los lugares que comparte con todos nosotros.
Sebastián, ahí también sentado, dice, le aportan conocimientos fuera de lo esperado. Susana, a quien estamos mencionando mucho esta noche, los viajes me aportan experiencias de las más maravillosas de mi vida, momentos inolvidables de gran hermandad. Y bueno, por algo, ella te considera una hermana. Ahí va más, ahí va más. Aquí va Lorena, que me dice, me dejé ir al escribir esto. Pues sí, es que te inspira, sin duda. Lo voy a leer entero, que lo sepas. Para mi mamá, viajar es ver, sentir, tocar, es escuchar, es aprender, es probar, es expandir todos sus sentidos y su mente. Y la expansión nunca se detiene. Cuando viaja, lo hace con plena conciencia y sus viajes empiezan mucho tiempo antes de tomar un avión o un coche para ir a un lugar. Empiezan desde la planeación. Viajar para ella también es soñar y una vez que regresa a casa no concluye su viaje, porque lo sigue viendo a través de la lectura y el aprendizaje de lo que más le interesó. Ahora, desde hace prácticamente 11 años, siento que sus viajes no terminan nunca porque los deja plasmados en libros, los libros que comparte con todos nosotros. Para mí, para ella, viajar es una forma de vida, es gran parte porque mi mamá siempre se encargó de que yo viajara desde muy chiquita, aunque yo no me acordara de nada, pero lo incorporé en mi vida como una de las cosas más grandes que me ha dado. Hizo que yo aprendiera a viajar acompañada o sola, como un eterno recorrido y un incansable conocimiento de cosas que a veces sentimos como ajenas y que terminamos aprendiendo como cercanas. Viajar con mi mamá es expandirnos las dos juntas. El viaje a Marruecos que hicimos fue un poco eso, fue inesperado, fue rápido, pero como ella siempre va a la velocidad de la luz, aprovechamos cada uno de esos pocos días. Me acuerdo que una de las cosas que más le impresionó a mi mamá era la luz que había por todos lados y los ojos de las personas, además de la comida, por supuesto, y los lugares y la historia. Es una maravilla para todos tenerla como ejemplo y como maestra de viajes. Susana también aportó, tengo la ilusión de seguir descubriendo a su lado lugares y momentos mágicos. Nicole, otra de sus amigas más cercanas, dice, los viajes a Silvia le aportan experiencias inolvidables, aprendizajes y detalles de los lugares que no se consiguen leyendo, diversión, entretenimiento y si no se cuida, dolor de panza. Carmen dice, para mi abuela los viajes son para aprender sobre las culturas y conocer sus secretos y también para explorar el mundo. Tona dice, viajar juntos siempre es descubrimiento, asombra y recuerdos en familia. Siento que todo esto que tú siembras en tus seres queridos, en tu gente más cercana, que ahora también nos incluyes en ese grupo selecto de personas que te leemos, te hace ser una persona muy especial, muy compartida, muy generosa, con una sensibilidad envidiable. Y muchas gracias, Silvia, por Marruecos. Esperamos tu siguiente viaje, así que Susana, por favor, ya empieza a ver. Debe haber una larga lista. Esperamos tu próximo libro. Gracias por las letras que compartes y a todos ustedes que disfruten mucho esta lectura y que vayan a Marruecos de una forma tan peculiar, tan única y tan inolvidable. Gracias. Muchas gracias, Laura. Gracias a todos los que contribuyeron con sus opiniones. Qué lindos. Bueno, pero por último, voy a dar lectura a la muy escueta reseña de antecedentes que me proporcionó el licenciado Manuel Gómez Peralta Damirón para presentarlo ante ustedes. Profesor de la UNAM, miembro ad honorem del claustro de doctores en Derecho, poseedor de las cátedras extraordinarias Salomón González Blanco y Carlos Fuentes, exsecretario del Trabajo y Previsión Social, primer premio del concurso Vivir por los Sueños, organizado por el diario El Universal y la editorial Alfaguara, y autor, entre otras obras, de El hechizo de los soñadores, Asesinatos políticos en México, Última noche en Palacio y recientemente Los habitantes de tribunales. Pero sin su consentimiento ni conocimiento, leeré también el texto que yo preparé para presentarlo. No te enojes, Manuel. Manuel Gómez Peralta, maravilloso pianista y prolífico literato.
hombre multifacético que te envuelve de tal manera con su música y sus palabras, plasmadas en una veintena de libros, que casi te hace olvidar su extraordinaria carrera en la administración pública y su dedicación como abogado a la defensa de los trabajadores. Excelente conversador, su plática rica en anécdotas y simpatía mantiene viva la atención del auditorio más exigente. Manuel es todo eso, pero ante todo tiene para mí el más noble título, el de amigo. En esa calidad, la de amigo de siempre, es que hoy nos acompaña. Muchas gracias, querido Manuel. Te escuchamos. Querida Silvia, qué suerte tienes. Ayer que navegaba yo por el viaducto Piedad y por las aguas de la Colonia del Valle, pensé que esta tarde llovería y no llovió. Y además de pensar en eso, pues me di cuenta una vez más que en esta ciudad puede pasar cualquier cosa y siempre conservamos el buen humor. Porque por ahí me encontré, entre todas las inundaciones que el gobierno llama encharcamientos, para que no pensemos en la profundidad, me encontré un letrero que decía en un edificio: rento cuarto con vista al mar, cosa que me... Y qué feliz momento, Silvia, qué feliz momento porque estás aquí con un libro nuevo, precioso, estás acompañada de ilustres custodias de la palabra y de la buena literatura, estás acompañada pues de Lorena, de Tona, de Carmen, de Juliana y de Sebastián. Y por equidad de género solamente mencionaré a uno de tus amigos y a una de tus amigas, a César Camacho, por supuesto, con quien ocasionalmente hemos caminado por algunos mismos caminos, y a Susana, que ha gozado, disfrutado y compartido todos los viajes de Silvia. Felicidades de veras, Susana. Yo diría que en muchos casos la vocación de escribir se convierte en una adicción. Y en una adicción, por cierto, que generalmente es muy mal pagada. Pero creo que esa adicción, o esto que yo llamo la adicción, es lo que ha llevado a Silvia a colocarse día con día frente a su ventana, contemplar el espectáculo citadino, a veces de sol, a veces lluvioso, o a veces en las plácidas noches con sus ríos de luces. Y ahí dar el teclado a su ordenadora y describir sus viajes, sus incesantes viajes por todo el mundo. Rusia, China, Suramérica, Cuba, por todo el mundo. A mí me hace pensar cada vez que oiga lo de viajar, en los que gentes de mi edad piensan a veces, y le decía yo a la maestra, que muchas veces dicen que viajar es la mejor prueba de que lo cómodo que es estarse en casa. Normalmente lo dicen. Pero en el caso de Silvia, Silvia no es turista, Silvia es viajera. El turista conoce continentes, palacios. Yo creo que el viajero apunta en su libretita qué le dicen esos continentes o qué le dicen esos palacios. El turista contempla, el viajero inquiere, fundamentalmente. El turista va a Roma, a la Trevi, y lanza una moneda envuelta en deseos, y el viajero se pregunta quién inventó que esa fuente sea un depósito de ilusiones. El turista va al Café Le Flore en París y prueba o comprueba si es un buen café. El viajero lo que hace es sabedor, entendido de que por ahí estuvieron Picasso, André Breton,
Hemingway. Se pregunta si cuánto café bebieron, cuántas desveladas tuvieron. Y si es un viajero entrometido, se preguntará con cuál de sus 2 esposas estuvo Picasso en ese café, con cuál de sus 3 estuvo Breton y con cuál de sus 4 estuvo Hemingway. Pero si hablo también de París, permítanme decir que en el Palacio de los Inválidos el turista contempla la tumba de Napoleón. Creo que el viajero se estremece al pensar, sobre todo en los días finales, en la soledad del gran Corso. O tal vez piensa también en la pasión de ese gran Corso por esa sensual mujer de nombre tan extraño, Marie-Joseph Rostacher de la Paillerie, pero para todos llamado Josefina. El turista naturalmente piensa en el paseo, en el descanso de sus tribulaciones, en el cómodo hospedaje, en la gastronomía. El viajero piensa en la imaginación de escritores y poetas que se han anticipado a hablar de cada lugar, de cada reino, de cada mar. Diría, por ejemplo, y Silvia sabe cuál es el autor de nuestros pensamientos siempre, diría que André Malraux en 1934, en viaje arriesgoso, fotografió desde un pequeño aeroplano el reino del Saba, y que mucho antes escritores y poetas lo habían descrito como un régimen monárquico y con una bella reina. Te diría también que en 1958, un conocido capitán naviero llamado William Anderson viajó para atravesar por debajo del agua en un submarino llamado Nautilus, cruzó del Pacífico al Atlántico. Su submarino se llamaba Nautilus y que en 1870, perdón, me está hablando Nautilus, y que en 1870, pues ya se había hablado de un viaje llamado las 20.000 leguas submarinas de Julio Verne. Y me atrevería a decir, con permiso de Silvia, quizás de todos ustedes, al hablar de cómo se adelantan algunos poetas y pensadores sobre lo desconocido, me permitiría citar a un compositor mexicano. Cuando dejamos de explorar los secretos de la Tierra y volteamos los ojos hacia el universo, a la Luna, por ejemplo, mucho antes de que los astronautas describieran la Luna, ya un poeta, compositor mexicano y yucateco, por cierto, había dicho que un amor le había enseñado a cómo ver el otro lado de la Luna. Y lo recordarán ustedes quién es. Pero el libro de Silvia no es un libro de la imaginación. Es la certera crónica de un viajero por esas tierras colindantes en Argelia, de Ahmed Ben Bella, su héroe de la independencia, y por el Mediterráneo con la España, a la que no sé por qué ocurrentemente hemos estado insistiendo en que nos debe perdonar por habernos conquistado. También es colindante con el Sahara Oriental, y solo decir Sahara, no pensamos en los edificios de Ain, su capital, sino pensamos en los desiertos con sus camellos, dromedarios o bactrianos de robustas pezuñas, sedientos y de alto peso, que por cierto, popularmente son llamados por su ondulante caminar los barcos del desierto. Yo le confieso a Silvia que al tener en manos su libro, por primera vez, antes de abrirlo recordé la historia de aquel joven chino y musulmán
que siendo muy pobre fue reclutado por un brujo marroquí para que le ayudara a encontrar una lámpara maravillosa. Y recordé también el cuento de un escritor marroquí sobre un humilde leñador que fue ayudado por un duende a cambiar su destino. Pero al comenzar a leer el libro, me olvidé de Aladino, del leñador y de todo lo que había oído hablar. Y pronto me introduje en el Marruecos con sus influencias bereberes, árabes y europeas, que envuelve con su velo musulmán sus espléndidas ciudades, Marrakech, Fez, Rabat y Casablanca. Las dos últimas, Rabat, se ha vuelto patrimonio de la humanidad. Y Casablanca, lo sabemos todos, se ha vuelto una especie de tesoro fílmico, no por sus palacios y leyendas, sino porque una película de 1942 la hizo famosa. Tu libro, Silvia, Marruecos y los rastros perdidos, en finísima edición, elegante, con imágenes por ti y tu cámara captadas, conforma un volumen que se conservará entre los selectos entre nuestros libreros y lo tendremos para las horas de reflexión sobre las tantas rutas seguidas por la humanidad viajera, no en busca de tesoros, sino de lo que hemos sido y somos como huéspedes temporales de este mundo. Nuestro inolvidable García Márquez escribió: viajar es regresar, viajar es volverse mundano, es conocer otra gente, es volver a empezar, empezar extendiendo la mano, aprendiendo del fuerte, es sentir soledad, viajar es marcharse de casa, es vestirse de loco, es dormir en otra cama, sentir que el tiempo es corto, viajar es regresar. Pero viajar también es escribir. Y tú, Silvia Viajera, has escrito sobre Marruecos y lo has descrito poético, histórico, acompañado siempre de tus sentimientos y de tu nostalgia. Y lo has hecho como el viajero atento al significado de este mundo inmerso en la imaginación y erigido por la incesante hazaña humana. Confieso que me hizo preguntarme cómo un marroquí viajero describiría nuestro mundo como tú lo has hecho con el suyo. Quizás escogería tus palabras, tu ritmo literario y, por supuesto, tus asombros. ¿Qué hay en Marruecos?, pregunta el turista a la gente de viajes. Y este le contesta: bueno, el Palacio El Badí, la Mezquita de Kutubia o la Torre Hassan y otros. Y si el turista es economista, quizás le ofrece como atractivo que la tasa de crecimiento del PIB en Marruecos es del 3.4% y que en el último cuatrimestre se aumentaron las importaciones. Si es diplomático, seguro que le incita a visitar en la ciudad de Casablanca la Plaza de las Naciones Unidas y el Parque de la Liga Árabe. Si es antropólogo, le sugiere visitar las tumbas de los merinís en la antigua ciudad de Fez. Y si es poeta, le dice que vaya a inspirarse al Jardín de los Secretos, ubicado en la calle Musín número 21 de la ciudad de Marrakech. Pero si lo sabe viajero, posiblemente no le diga mucho. Quizás solamente le enseñe que hay vuelos baratos y chance y le muestre tu libro. Querida Silvia, celebro que la vida que ha sido generosa contigo no se distraiga en las superficies doradas, en modas de actitudes y vestuarios, en celebraciones de las que se ocupan con alarde las revistas rosas, o en festividades más bien promovidas por centros comerciales, sino que inmersa en eso que llamo tu adicción, se desprende y se despegue de lo baladí y se entrega a esas tus horas en la ventana, la ciudad gris o lluviosa, plena de sol o con sus noches y sus luces encendidas. Leamos pues Marruecos, los rastros perdidos. Dejemos a un lado la lámpara de Aladino y el duende del pobre leñador y los viajes de aventureros y viajemos como viajeros. Gracias, Silvia, por permitirme hablar
y a todos ustedes aquí presentes, sin ser religioso, me nace decirles que al contemplar la partida de un buque lleno de pasajeros, dijera un humilde sacerdote desde el púlpito de su iglesita frente al mar de mi natal Veracruz: que Dios bendiga sus viajes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Laura. Gracias, Miriam, por sus palabras, por su gentileza, por su generosidad en los comentarios del libro. Va mi entera gratitud por ello. Es importante para mí dejar asentado el aprecio infinito que siento por haber contado con su presencia y su compañía. Los que me conocían, bueno, el que me conocía y las que no me conocían, doblemente. Quiero transmitir también mi reconocimiento a una querida amiga, Tere Ponce, que no pudo estar presente por las puntuales y acertadas observaciones que hizo a mi texto, así como a todos y todas quienes ya hace tiempo me apoyan con la edición de mis libros. No sé si hay alguno acá, porque no los conozco. La comunicación ha sido exclusivamente a través de WhatsApp o de mail. Especialmente quiero dar las gracias a mi hija Lorena, que forma parte de la génesis de este libro, y a Susi Breite-Moser por su amistad y cercanía de siempre en todos estos magníficos viajes. Viajes que hacemos desde hace más de 10 años, y viajes que todos se han transformado en libros. Espero seguir viajando, seguir escribiendo, ya que en las letras encontré una pasión oculta. Desde siempre sentí necesidad de expresarme epistolarmente. Ahí voy con lo que comentabas, Laura. Vivir alejada de mi patria dio una justificación a esa necesidad. Descubrí, reafirmé, cuánto más sencillo resultaba sacar a flote sentimientos, miedos, angustias y dolores cuando las palabras se deslizan casi sin pensarlo en hojas y cuadernos. Manuel fue el acicate que me animó a escribir desde el primer viaje. Carmen, mi nieta, el público al que me dirigí, el pretexto de tener a alguien que llegara a ser mi lectora. Así que, a riesgo de contribuir a la grafomanía que hace más de 50 años anticipó el brillante intelectual Gabriel Said en su obra Los demasiados libros, título que sentencia que los libros se multiplican en proporciones geométricas mientras los lectores lo hacen en proporción aritmética, y que de no frenarse la pasión por publicar, vamos hacia un mundo con más autores que lectores. Me tiré de nuevo un clavado a la alberca vacía y excuso mi irresponsable acción, pensando que el pretexto que me doy para escribir es tener la oportunidad de estar juntos nuevamente, de poder abrazarnos, reiterar estimas y gozar de la vida. Agradezco de nuevo infinitamente su presencia, pero sobre todo el afecto que siento como ondas cuánticas que me llegan en todas direcciones y de todas las dimensiones. Brindemos con una copa de vino por la escritura, pero también por la lectura. Gracias a todos. No sé qué pasaba mucho. No, pero me podía comer.
Vamos por acá todos, eso, 1, 2, muy bien. Ahora con su teléfono.